3 minutos pasaron de las 22 horas y acá estamos, para hacer este pacto de caballeros con el señor Gabriel Michi, que se le caen los papeles. Se me caen los papeles, ¿viste? Vamos a hacer. Es el aire. Sí, entendemos toda esta situación. Obviamente, esperemos que mañana todo esto se revierta y que lo veamos el lunes con alguna sonrisa. ¿A qué te referís? Mañana juegan un clásico. Cierto, sí, Boca Unido. No me hagas acordar. Qué está pasando un mal momento. Muy mal momento. Y el tipo se encarga de recordármelo cada programa. Esto es sistemático. Hincha de Racing no puede conseguir. No nos va tan bien, pero igual quiero. Mañana jugamos la Sudamericana, le cuento el mismo día. Qué ironía la vida. Bueno, vamos a hablar de lo que fue este domingo, esta elección primaria. A ver, una elección primaria que para algunos tomó como un tono de elección definitiva, es decir, se terminó, ganó, perdió. Yo decía, bueno, se van a mostrar todos ganadores. Se vio mucha fiesta en diferentes centros de campaña. Y la verdad que era un día de fiesta porque es un día donde los argentinos debemos celebrar que estamos votando y que ver si de una vez por todas podemos implementar este sistema de primarias que todavía no está siendo utilizado como efectivamente se tendría que utilizar, salvo por algunos espacios políticos. Y esto me parece que es una marca, pero es parte del crecimiento, me parece que tiene que tener la Argentina. Y a medida que vayan pasando las elecciones, esto se va a ir, me parece que mejorando. Sí ha servido como una gran encuesta, y así lo han tomado, ¿no? Que el resultado, cada cual lo lee como quiere. Todos festejan, nadie entiende bien quién ganó, quién perdió, porque todos lo festejan como si hubiese sido un triunfo, ¿no? Me parece que es una cosa bastante pintoresca, porque la gran mayoría pasó del 1,5. ¿Vos te diste cuenta? Sí, salvo algunas excepciones. Pero la izquierda, que va siempre dividida, eternamente dividida, sin embargo, muchos de sus candidatos han hecho grandes elecciones. Sí, sin duda. Y en algunos distritos, hasta, por ejemplo, el caso del Partido Obrero, 11% en Salta, digamos. Increíble. Llamaba mucho la atención, ¿no? Increíble. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que han sido estas elecciones y por lo que vamos, ¿no? Que es el 27 de octubre. Vamos a ver si la semana posterior al 27 de octubre las caras de sonrisa son las mismas, ¿no? Ahí vamos a estar, porque ahí efectivamente es donde se define. Está con nosotros Roberto Bachmann, titular de SEO, Gustavo González, que es director de Opinión Autenticada, y Julio Burman, que es de Analítica. Tres consultoras. Latam Research Group. ¿Cómo? Latam Research Group, no Opinión Autenticada. Es una ex Opinión Autenticada. Una ex Opinión Autenticada. Latam Research Group. Ya empezamos mal. Bueno, digo para no generar problemas. Está muy bien. Bueno, a ver. Me parece que le pifiaron todos ustedes, ¿o no? En absoluto. No, ellos creo que publicaron. Nosotros hemos publicado el jueves anterior. Y tanto en Provincia de Buenos Aires como en Capital Federal hemos acertado absolutamente en toda la secuencia. Dimos incluso tercera a Stolbizer y cuarto a de Narváez. Acertamos exactamente la secuencia de los UNEN con 13 de Pino Solanas, 10 de Terraño y 7 de Alfonso Prat-Gay. En un ranking que publicó Perfil estamos ahí en el podio, así que no... los números nuestros han sido bastante certeros. ¿Cuál es la primera lectura que se puede hacer ahora, ya 2 días de las elecciones? ¿Quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores? Bueno, yo creo que acá sí es verdad lo que decías vos en la introducción. Es una elección primaria, en realidad se toma más que nada como una gran encuesta porque deja al descubierto algunas cuestiones muy importantes. Yo creo que la primera sorpresa la tiene el gobierno nacional, que esperaba un resultado un poco más amplio. Digo, en cuanto a lo porcentual, hasta ahora mantiene la primera minoría, pero con un resultado mucho más exiguo. Y de todas maneras, yo vi algunas comparaciones demasiado rápidas que hay que tener cuidado al hacerlas, porque en las internas, en estas PASO, se computa el blanco. Se computa el blanco porque la ley votada en el Congreso, la nueva ley de partidos políticos, indica que para poder ser candidato en la elección presidencial o a diputados nacionales o a senadores nacionales, es una ley nacional, no se aplica a nivel provincial ni municipal, vos tenés que obtener al menos el 1,5% de los votos válidos emitidos ese día. Y el voto blanco es un voto válido. Lo que no es válido es el voto que fue impugnado o que fue recurrido por alguna cuestión.
pero los votos blancos son votos válidos. O sea que si se tomase eso en cuenta como un voto de elección, sube 2 o 3 puntos. No sé si 3, pero hay un par de puntos más, entonces evidentemente hay una diferencia ahí. Pero bueno, son, digamos, lecturas menores, pero viste, muchos comparan, qué sé yo, en valores absolutos sí hay, si vos comparás con el 2011, hay una pérdida de votos. Pero yo creo que una elección legislativa hay que compararla con otra elección legislativa. Esto no se puede comparar una elección legislativa con una elección presidencial. Se juegan otras cosas, es evidente que hay diferencia siempre entre presidente y diputados. Cristina obtuvo el 54% a nivel nacional, los diputados obtuvieron 52%, hay 2 puntos de diferencia, pero nunca hay tanto corte de boleta. Este es el primer tema a tener en cuenta. Entonces, si vos mirás esto y lo comparás con el 2009, y es cierto que por ahí el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires estuvo algún par de puntos por debajo, teniendo en cuenta este valor que yo te digo, con relación al voto en blanco. Perdió una tonelada de votos comparada con el 2009, el Frente para la Victoria, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Me parece que ha sido una elección que debe prestarle atención. Sí, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que perdió, en realidad, la tonelada de votos no fueron perdidos en la provincia. La tonelada de votos fueron perdidos en el Gran Buenos Aires. Claro, ahí es la gran. Es verdad. Porque acá lo sorprendente fue la muy buena elección que hizo Insaurralde en el interior de la provincia. En La Plata, que en el 2009 fue una paliza, ¿se acuerdan? Claro. Que uno de los traidores, cuando Ischi salía a cazar traidores... Con Pablo Bruera lo acusaban de traidor porque puso una boleta... Hoy fue el propio Ischi. Hoy fue el propio Ischi. Una contundente declaración, dijo, nos cagaron a palo. Nos cagaron a palo. Pero si vos mirás el mapa del Gran Buenos Aires y mirás la primera y la tercera, donde el gobierno confiaba en tener una tercera a su favor, ¿no es cierto? La tercera, Loma de Zamora, La Matanza, y una primera que iba a perder, que no sabía por cuánto, terminó perdiendo por 19 puntos, claro, cuando en realidad estaba preparado para perder por 14, 15. Y en la tercera ganó solamente por 7 puntos, porque le fue mal en Avellaneda, porque le fue mal en Lanús. Entonces, esto es lo que está pasando. Mirá, se va a librar una batalla muy importante de aquí a octubre en el Gran Buenos Aires. Ischi mandó el primer mensaje. Es un mensaje con doble sentido. Escúchenme porque si no me cruzo de vereda. Acá hay muchas cosas para ver. ¿Por qué perdió Curto? ¿Por qué perdieron Merlo? ¿Qué pasó en Morón? Desde el año 99 que Sabatella no pierde en Morón. Entonces, creo que este es el tema, el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires. ¿Gustavo? Sí, yo creo que hay 2 grandes noticias que nos dan las PASO. Por un lado, la caída abrupta de los votos del oficialismo. Yo coincido con Roberto en que no es válido al 100%, están comparando una legislativa con una presidencial. Claro. En realidad no es válido comparar ni siquiera en distintos distritos qué pasa con los oficialismos respectivos y con los partidos, porque siempre se juegan distintos tipos de candidatos que cada uno aporta lo suyo diferencialmente al partido mismo. En realidad todas las comparaciones son complejas, pero aún así yo lo que creo es que si miramos el mapa de total país, perdió 4 millones de votos si lo comparamos con el 2011, y eso lo que refleja es una fotografía de crisis política y de hartazgo de la sociedad con un estilo de gobierno y con una gestión de gobierno. ¿Y desde dónde lo podemos anclar a esta mirada? Nosotros hacemos, y seguramente Roberto también, permanentemente, encuestas antes de las elecciones vinculadas a cómo se ve la gestión de gobierno, cómo es la imagen de la presidenta, si prefiere, ya más cercano a las elecciones, si hay una preferencia por el cambio político o por la continuidad política. Cuando relevamos los resultados de esa pregunta nos encontramos 70%, casi 66, 67% preferían cambio político y no continuidad. 60% preferían ver perdidoso al partido oficialista. Y ahí
yo lo que he notado es una gran confusión en las interpretaciones respecto de la figura de Insaurralde y su desconocimiento. Y que eso pudo haber afectado a una baja en la performance de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, desde el punto de vista metodológico, como sabíamos que en el cuarto oscuro finalmente la boleta del Frente para la Victoria iba a tener la foto de Perón y Evita a la derecha y de Néstor Kirchner a la izquierda, el que quiere votar por el modelo, el que tiene una preferencia por el oficialismo, no se iba a confundir. Porque en realidad, y lo hemos visto, quien se montó la campaña en el hombro, que fue Cristina, y Insaurralde prácticamente no habló. Entonces nosotros preguntábamos, de esta lista, ¿usted a quién va a votar? Y decíamos, le damos mucha información antes de esperar la respuesta. La información por Insaurralde era, va a votar por el Frente para la Victoria, que encabeza Martín Insaurralde, el candidato de Cristina. Le decíamos así, el candidato de Cristina. Por lo tanto, no lidiamos en nuestras encuestas con que si lo conocían o no lo conocían. Era el candidato de Cristina. Y ahí teníamos esos 30 puntos, 29. Yo lo que creo es que si combinamos todos los datos, si hacemos lo que por ahí en investigación de mercado llamamos data mining, el meterse en la profundidad de los datos y cruzarlos, yo lo que creo es que 2/3 partes de la sociedad hoy están esperando que el oficialismo no gane en estas elecciones y van a votar a expresiones opositoras. Y lo que creo que va a pasar en octubre es que se va a ampliar la brecha, porque pensemos en los votantes de Narváez. Sí. Ese segmento es el votante más anti-K, porque de Narváez ha mostrado la mayor fuerza opositora y directo, como hasta creo bastante agresivo, contra la propia presidenta. Entonces, ¿qué tipo de votante uno puede ver en el votante de Narváez? Un anti-K muy, muy fuerte. ¿Qué va a hacer ese anti-K muy fuerte que quiere que no gane el oficialismo? ¿Va a votar nuevamente de Narváez, que no tiene chance, o va a ser voto estratégico, que algunos llaman voto útil, en realidad es voto estratégico, y lo va a votar a quien percibe en condiciones de ganar? Creo que va a haber una fuerte migración de votos desde Narváez hacia Massa, y Massa va a ampliar la brecha. Julio, ¿coincidís? Yo creo que el Frente para la Victoria tuvo un mal resultado respecto a su potencial. Si uno mira la imagen de Cristina en buena parte del país, está por encima del resultado del promedio del Frente para la Victoria, que son 30 puntos a nivel nacional. En el año 2009, que es el año que usamos para comparar, sacó también 30 puntos aproximadamente a nivel nacional, pero fue un año muy malo en términos económicos. El gobierno está en su peor momento de imagen, venía de la crisis del campo, y aún así, digamos que con lo que tenía, sacó el mejor resultado posible en 2009. Acá estuvo por debajo de sus expectativas y sus posibilidades. Recordemos 2009, provincia de Buenos Aires, encabeza la lista de Frente para la Victoria Kirchner, Scioli y Massa. O sea, había puesto los primeros jugadores en el pelotón. En este caso, probablemente esta brecha de expectativas versus rendimiento se debe a errores políticos, errores de gestión electoral y de gestión estratégica de campaña. Seguramente el gran ganador de la elección es el peronismo no kirchnerista en general, porque si uno suma todo el volumen electoral del peronismo no kirchnerista, da 25,6 a nivel nacional. O sea que hoy tenemos un panperonismo de 55, 56 puntos a nivel nacional que está repartido casi por mitades, puedo decir. Pasa lo que acá acaban de decir en la próxima elección, en la cual el peronismo no kirchnerista, Massa, amplía la brecha, estaríamos en un peronismo que está casi por mitades a nivel nacional. Y creo que cuando pensamos qué es lo que se juega en esta elección, que básicamente lo que se juega es el futuro político, es poder electoral, acá las bancas realmente no son importantes porque de hecho no van a cambiar las bancas, tenemos que los peronismos están equilibrados hoy en día. Por lo tanto, en ese sentido me parece que Frente para la Victoria tiene una pérdida porque su influencia pasa a ser menor de ahora en adelante. Una cosa sobre las PASO que vos decías, Rodolfo. Las PASO es cierto que no se han utilizado en Capital salvo una, y en la provincia de Buenos Aires no se utilizaron. Por lo tanto, sí, una situación, viste que se usaron según algunos municipios. Exacto, pero en el interior se usaron muchísimo las PASO. El panradicalismo de las 24 provincias en las que participó, en 15 usó PASO. El Frente para la Victoria de las 24, en 8 usó PASO. Hubo 10 provincias en las cuales el peronismo opositor usó PASO. Por lo tanto, las PASO son un fenómeno muy interesante, más en el interior que en capital, es cierto, como bien destacabas, pero es un fenómeno que está cambiando la estructura política argentina de a poco, y va a ser muy influyente, y está funcionando bien y para mejor, creo. Claro. Ahora, son un fenómeno
raro para la política argentina, fue que 10 oficialismos perdieron a lo largo del país con distintos signos políticos, o por lo menos no ganaron, ¿no? Y algunos con sorpresa, ¿no? Con sorpresa, digamos, en algunos casos, ¿no? Caso San Juan es uno de ellos, Catamarca, La Rioja, Chubut, ¿no? Ahora, el tema es, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo hay que leerlo? ¿Fue un triunfo de UNEN? ¿Fue una derrota del macrismo o no? ¿Realmente hay que tomarlos como candidaturas individuales? Empiezo. Yo creo que... Bueno, dale. Qué pregunta, ¿no? Yo creo que el PRO no hizo una buena elección. No hizo una buena elección. Ahora, ¿cómo debemos interpretar las UNES con vistas a octubre? Me parece que es complejo por quien ganó, por quien encabezó los votos dentro de UNEN. Me parece que Pino, dentro de los 3 candidatos, era el que representaba ideológicamente una definición más de izquierda, y que estaba más alejado del espectro ideológico de Terraño y mucho más de Prat-Gay. Entonces, es difícil pensar que esos votos... Es difícil pensar que esos votos se sumen. Distinto hubiera sido si el ganador era Terraño, porque Terraño tal vez tenía podía aglutinar más. Lo que pasa es que pero es difícil imaginarse a los votantes de Prat-Gay migrando hacia Pino Solana. Sí, pero yo tampoco me hago los votantes de UNEN votando por el PRO o votando por el Frente para la Victoria. Ahí están en un... ¿no? Votando para Frente para la Victoria, yo creo que no, por lo que comenté antes. Claro. Me parece que los votos del Frente para la Victoria son esos. Son los que hemos visto. ¿No ves que puede llegar a crecer? Yo discutí mucho esto previamente. Yo decía, este es el techo. Bueno, otros analistas o encuestadores decían, no, este es un semipiso. Yo creo que más, pero cruzando los otros datos de aceptación, de gestión de gobierno y de la actitud frente al cambio y la continuidad en Capital Federal, es ese 80-20, y recogió el voto tradicionalmente llamado duro. Ese voto más militante, ese voto mucho más convencido, ideológicamente convencido, es el voto de 20% de Filmus. No creo que... Por eso es que incluso los indecisos, cuando relevábamos indecisos, se repartían entre toda la oposición, pero no había indecisos por el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene absolutamente un votante que hoy está decidido, y ese es el techo. Ahí sí, coincido con algunas cosas. Hubo un fenómeno muy particular en estas PASO en la ciudad, ¿no es cierto? En primer lugar, ese fenómeno dentro de UNEN fue Lilita Carrió. Es un fenómeno particular. 2 años atrás no llegaba a 2% de los votos, le ganaba Altamira, fue realmente sorprendente. Una mujer que había sido candidata a presidenta, que en el año 2003 había obtenido el 15%, que después había sido también votada por aproximadamente el 20% de los argentinos en otra elección presidencial, y de pronto se desplomaba como se desplomó en el 2011. Yo creo que Lilita Carrió lo traccionó a Pino. Yo creo que Pino gana, no solo por Pino, porque coincido con lo que decía González perfectamente, gana porque Lilita Carrió lo tracciona. Y la diferencia que hay por la ley electoral en senadores y en diputados es que senadores es igual que presidente. El que gana la fórmula. Claro. Gana el primero y el segundo. Claro. En cambio, en diputados se aplica el DONT. Con lo cual, Lustó, que hizo una excelente elección, Lustó va en segundo lugar en esa lista. O sea, cuidado con esto. Yo creo que acá hay que empezar a analizar. Por eso digo, no nos apuremos, tampoco nos apuremos en la provincia de Buenos Aires para decir... Faltan 2 meses y medio. Claro, faltan 2 meses y medio. Yo les quiero recordar una cosa a todos ustedes también que han hecho encuestas. Cuando largó la campaña, hace 1 mes y medio atrás, 2 meses atrás, que tenía Massa 32% de intención de voto, tenía 17% Martín Insaurralde y 16% de Narváez. Primero, se produjo un fenómeno muy particular en la composición del voto de Massa. Massa arrancó teniendo mucho votante kirchnerista metido adentro de su estructura, porque parecía como un... Claro, fue candidato 4 años atrás, pero representaba de alguna manera un post-kirchnerismo.
en la medida que Insaurralde fue instalando, está bien, acompañado de Cristina, acompañado de Scioli, lo que ustedes me digan, esto fue cambiando. ¿Y cómo Massa sacó igual 35%? Si tenía prácticamente una proyección menor a la que, pero lo sacó porque hubo un cambio en su composición y de Narváez le otorgó 6-7 puntos porcentuales. Le otorgó, no es que le otorgó, se le fue yendo a la gente. Yo me pregunto, en ese votante núcleo duro de Narváez, donde habita mucho votante de derecha, como vos bien decías, no peronista, de esa derecha dura de la provincia de Buenos Aires, que nunca votó un candidato de origen populista, me parece que va a ser muy difícil que otorgue esos 11 puntos ya. Tiene, por supuesto, para otorgar. Y puede haber recuperación de Margarita Stolbizer. La UNEN de la capital, que va a haber una fuerte presión por el lado de Lilita Carrió y Lustó. La va a ver. Es cierto, y coincido también con mis colegas, no fue una buena elección del PRO. Fue la peor elección. 31% y 28% en diputados es bajito para lo que venía haciendo. Les agradecemos a los tres por haber estado esta noche y ahora vamos a hablar. Ahora en el próximo bloque estamos con uno de los candidatos del PRO a ver si tienen la misma lectura, porque hasta acá me da la impresión que no. Vamos a ver si creen esta perspectiva, si ven que tienen la proyección de que pueden sacar mucho más votos o recuperar votos. Estamos hablando de que en minutos charlamos con el presidente del Banco Ciudad, candidato a diputado nacional por la ciudad del PRO, Federico Sturzenegger. Ya volvemos. Aires, y ahí hay como una disyuntiva. El PRO ganó, el PRO perdió votos, en este caso, o caudal de votos, porque en realidad lo que venimos diciendo es que la votación es el 27 de octubre y que esto sirvió como una especie de medición. Pero claro, ¿dónde está la disyuntiva en la Ciudad de Buenos Aires? En esto que hablamos de la primaria, que UNEN presentó 4 listas y que si uno suma el resultado de esas 4 listas, le ganó en la elección al PRO, que es quien gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Con una diferencia importante entre Senado y diputados, ¿no? Porque en el Senado la diferencia fue mínima y, en cambio, para diputados la diferencia fue importante. De margen. Estamos con Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Ciudad, candidato. Nos contaba recién fuera del aire que es la primera vez que hace campaña, digamos, que se candidatea, con lo cual tuvo una experiencia, ¿no? Maravillosa, ¿no? La verdad que poder hablar con el vecino, comunicar lo que ha sido la gestión de la ciudad en los últimos 5 años. Es fantástico, la verdad que es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque uno conoce gente con una vocación de servicio que realmente admirable. Y bueno, ya te digo, ir comentando y compartiendo con los vecinos todo lo que se ha hecho. Yo tengo una frase que digo que la gestión tocó a cada uno de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A veces por distintos motivos. Está el vecino que está más seguro porque tiene la metropolitana en su comuna, o el que viaja más rápido por el metrobús, o el que no se le inunda más la casa porque se hizo lo del Maldonado, o manda a sus chicos a uno de los 33 colegios nuevos que se hicieron, en fin, digamos. Entonces compartir eso con el vecino, la verdad que ha hecho de la campaña algo realmente muy lindo. ¿Y por qué crees que perdieron caudal de votos? Porque han sacado, o sea, independientemente de lo de UNEN, ¿no? Han sacado menos votos que en las elecciones pasadas. Eso lo podemos charlar el 28 de octubre o el 27 de octubre de la noche, que es cuando es la elección, ¿no? Esto es una interna donde hubo, digamos, ahí el votante, digamos, juega con las distintas alternativas que se presenten, ¿no? Digamos, a todo el mundo sabe que en la ciudad de Buenos Aires hizo una propuesta que sabemos nosotros que muchos de nuestros votantes, porque nos lo han dicho, ¿no? Vamos a jugar en esta instancia ahí. Ahora, que 31% de los votantes en Ciudad de Buenos Aires hayan querido tomar y reafirmar el hecho de que quieren votar al PRO y que han votado al PRO en estas internas, me parece que es una elección realmente muy buena, considerando las diferencias, ¿no? O sea, tenés 11 puntos de diferencia con el segundo y más del doble en senadores con el tercero, ¿no? Así que me parece que son guarismos realmente muy impactantes de diferencia, y quedará para ver si aquella marca que se quiere vender nueva existe o no, ¿no? Creo que lo discutieron en el bloque anterior. Ahora, Federico, uno puede hacer la lectura tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, de que está bien,
tienen un núcleo determinado de cantidad de votantes, pero también hay una enorme cantidad de gente que no los vota. En el caso de Nacional, estamos hablando de un 74% que no votó al gobierno nacional, y en el caso de la ciudad que un 70% no votó, o un poco menos quizás, al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo lo explican eso? No, me parece que nuevamente que la elección de capital tiene su particularidad por lo que veníamos charlando, así que yo creo que los números van a mejorar claramente. Para nosotros tomamos el resultado de esta elección como un piso, y la verdad que para nosotros además esta elección es bastante impactante por lo que ha sido la proyección nacional del PRO, ¿no? O sea, el PRO decidió jugar en un par de distritos con candidatos propios, y la verdad que los resultados son realmente muy fuertes, ¿no? O sea, por San Juan, por ejemplo. Ahora voy a San Juan, pero arranco con el segundo puesto del CEL en Santa Fe, el segundo puesto de De Angeli en Entre Ríos, el tercer puesto de Baldassi en Córdoba, que yo te diría es casi uno de los más impactantes, porque Córdoba es una provincia con mucha tradición política, con muchos partidos, con el peronismo y el radicalismo muy consolidado, una elección de 12 puntos. De Baldassi me parece que es muy fuerte. El Colorado McAllister en La Pampa, 10 puntos, tercero. Cáceres, ganando la interna de Compromiso Federal, donde Compromiso Federal tiene más votos que Gioja, entonces también impactante. Y después algunos de nuestros socios, ¿no? Formosa, segunda posición con Burjaile, en Salta una excelente elección de Juan Carlos Romero. Entonces, la verdad que cuando uno mira el espectro nacional, el impacto para una fuerza como el PRO, que siempre... la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero en la provincia de Buenos Aires estaríamos potencialmente con 4 diputados a partir de el entendimiento que tuvieron Mauricio Macri y Sergio Massa de ponerle un freno al kirchnerismo y dijeron, bueno, unemos fuerzas acá en la provincia de Buenos Aires a este fin. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo con Massa? Porque Massa lo desmiente. Claro, hubo un entendimiento o acuerdo, llamarlo como quieras. Parece el memorándum de Irán, digamos. O sea, no es un acuerdo formal de partidos, pero claramente esto fue la conversación, para esto apostaron, y me parece que esto es lo que votaron los argentinos, ¿no? O sea, el oficialismo perdió 4 millones de votos. Hay provincias donde es impresionante, ¿no? O sea, Salta perdieron más del 60% de los votos. Digamos, hay números, en la provincia de Buenos Aires 2 millones de votos, 44% de merma en el caudal. Pero ¿qué es lo que votó? En distintas vertientes, ¿no? Porque a distintos tipos de partidos a lo largo y ancho del país, yo creo que la gente votó por la tolerancia. Porque cualquier partido, aún con diferentes visiones ideológicas, como podría haber sido en Capital, o lo que podría haber sido en Santa Fe, o lo que puede ser en Salta, por decir algo, todos los candidatos están con un mensaje de basta de crispación, basta de confrontamiento. Entonces me parece que eso es, digamos, lo que ha sido el gran éxito de estas elecciones y el gran mensaje que se ha dado. Y decime una cosa, con este entendimiento en la provincia de Buenos Aires y estos buenos resultados en algunos distritos del país, ¿alcanza para un Mauricio 2015? Porque muchas veces el armado a nivel nacional requiere de mucho, ¿no? De mucha presencia. De hecho, el Frente para la Victoria, así perdiendo caudal de voto y todo, sigue siendo la fuerza más votada en todo el país. Es decir... No, a ver, ustedes van muy rápido. Vamos a octubre primero, o sea, no hicimos la elección. ¿Y sabes qué me parece que...? Federico, vos sabés que hay un impulso de Macri en 2015. Macri va a ser candidato a presidente en 2015. Por supuesto que creemos que alcanza. Esta vez sí, digamos, porque además ni siquiera puede él reelegir en la ciudad de Buenos Aires y no tenemos ningún intento de cambiar nada, ni constitución, nada. Entonces, claramente él va a ser candidato en el 2015. Claramente nosotros tenemos una visión clarísima de la política, que es una política al servicio de la gente, una política orientada a resolver los problemas, una política sin ideología, una política que realmente focaliza, digamos, en el ciudadano. ¿Cómo es una política sin ideología? No, claro, no tenemos, digamos, pruritos, digamos, de cómo encuadrarnos en una visión. Digo, por ejemplo, Banco Ciudad, por decirte algo. No tenemos una posición, tiene que ser público o tiene que ser privado. Eso, ¿no? Que serían como posicionamientos ideológicos. No tenemos un banco público y ¿qué hacemos? Lo gestionamos bien, lo gestionamos con honestidad, con profesionalismo, impulsando el mérito, con una idea que es la igualdad de oportunidades, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Entonces, ese es el foco que nosotros tenemos en la política. Me parece que ese es el mensaje, primero, que la gente está buscando y el que nosotros vamos a transmitir en el año 2015, ¿no? Ahora,
ese armado para el 2015? ¿Es con un Macri junto a Massa, con una posibilidad de fórmula presidencial entre ambos, o con Massa ante la provincia? No, la verdad que es muy prematuro realmente vamos a ver cómo se configuran en octubre. Hay un camino muy largo, hay problemas que la gente tiene en este momento que nosotros, la verdad, que creo que la gente nos quiere ver focalizándonos en qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con la inflación, qué pasa, por qué los impuestos todos los años siguen subiendo y no se recibe nada a cambio, qué pasa con la educación, por qué Argentina, teniendo las segundas reservas de gas no convencional, está teniendo que regalar por 35 años las reservas a las empresas petroleras que están o a Chevron. Entonces me parece que la gente está diciendo, yo tengo problemas hoy como para que estos muchachos estén especulando qué pasa en el 2015. Deja que el 2015 venga, en el 2015 será el armado que tenga que hacerse, habrá muchas propuestas, habrá menos propuestas, ya elegirá el ciudadano en ese momento. Federico, viste que si uno, supongamos que se repitan estos resultados, la constitución de la Cámara de Diputados, por ejemplo, no cambia demasiado, es decir, no le cambia demasiado la vida, en este caso, al oficialismo o al Frente para la Victoria. Sí, un poco más tal vez en el Senado, ¿no? Donde ahí queda hasta un poco más justo. ¿Qué hace pensar que eso pueda, digamos, como vos decís, provocar un cambio en una oposición que sea, te diría, si uno ve los resultados de esta elección, hasta más fragmentada? No, pero mira, yo creo que la oposición, el kirchnerismo tiene un mecanismo de construcción del poder que es avanzar sobre el poder económico para de ahí construir un poder político. Ejemplo, cuando el secretario de Comercio, o de Anticomercio, como digo yo, no te permite o te pide permiso tenés que pedirle permiso para exportar o para importar, esa es una instancia de poder. Eso es una instancia de control político, para eso existe esa instancia. ¿Okay? Entonces ese es el modus operandi del kirchnerismo y del gobierno. Y muchos sectores de la oposición han sido socios involuntarios de la construcción de ese poder. Fíjate simplemente cómo han votado muchas de las leyes que le han terminado dando la llave al kirchnerismo para la ampliación de ese poder. Yo creo que ahora la oposición está un poquito, si me permitís un término un poco técnico, avivada. ¿Okay? Pero no con el ánimo de poner palos en la rueda, porque ese nunca debe ser el ánimo. El Congreso es una institución de la República donde están representadas las distintas visiones que hay, donde todos ahí tenemos la obligación de trabajar para lo mejor para el país, juntos todos, oposición y oficialismo. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que nos toca una tarea como oposición, donde creo que vamos a tener más consensos en la oposición de ponerle más aunadamente un freno al kirchnerismo, pero también tenemos una obligación como oposición de trabajar junto con el oficialismo para que las cosas en Argentina anden mejor. Y ese es también nuestro compromiso. Te pregunto esto, digo, está bueno si me decís, la oposición aprendió ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, te encontrás, yo todavía veía cuando estábamos nosotros con el móvil y se festejaba, por ejemplo, el caso del voto a los 16 y 17 años, me parece que ha sido una muy buena participación y que se ha elegido, me parece que los jóvenes han elegido diferentes vertientes y por su o las PASO. Como estábamos por eso digo, pero en el momento que hubo que votar esto en el Congreso, el PRO no lo votó eso, por ejemplo, ¿entendés? Entonces digo, y después en la legislatura sí, tiene como esa cosa, ¿me entendés? De que... no, pero en general te digo, nosotros hemos tenido una consistencia realmente muy fuerte en nuestros posicionamientos respecto a algunos temas. En algunos temas que son como muy álgidos, el PRO da mucha libertad de conciencia. Por ejemplo, te doy un ejemplo, que es matrimonio igualitario, que es además un tema que nosotros... Yo soy un militante del matrimonio igualitario. Tanto es así que el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, el Banco Ciudad sacó tuvo una serie de 3 propagandas. Sí, claro, y la tercera hacía prácticamente las parejas, me acuerdo. ¿No? Hacíamos como una celebración del matrimonio igualitario en una propaganda del Banco Ciudad que sacamos el año pasado. Entonces, ahí el PRO tiene, en esos temas que son tan profundos y tan que van a la raíz, tiene una visión que da mucha libertad de conciencia y eso hace que a veces en algunas elecciones, bueno, algunos legisladores pueden tener una visión y otros otras. Sí, hay algunos temas por ahí que generan alguna polémica. El tema de fertilización asistida no se entendió que quiso hacer el PRO, por ejemplo. Pues es que el proyecto original fue de una diputada del PRO. El original, ¿no? Después eso como que fue mutando un poco. Yo, por ejemplo, soy de votar, sí, porque después eso cambió el proyecto. En el caso puntual mío es una ley que yo hubiera votado. Federico, gracias por haber venido. No, un placer. Un placer. Nos vamos a la pausa y ya nos ocupamos en el regreso del voto a los 16.
pueden decir del voto de nosotros dos? Claro, quedó en el pasado. No, pero una gran novedad, porque hubo 600.000 jóvenes habilitados para votar entre 16 y 18 años. Votó casi el 80% de los jóvenes, un buen número. Una gran performance. Y vamos a hablar, a ver qué se sintió, cómo lo vivieron y qué expectativa, qué es esto de la primaria, cómo entendieron esta elección y algunas particularidades que la ha tenido también. Así que estamos ya y charlamos con los protagonistas de esta elección. Está con nosotros Catalina Bello, que ha votado por primera vez, ella es del barrio de Belgrano, en la capital federal. Manuel Pol, que es de Vicente López. Y Florencia Segal, que ya ha estado con nosotros, ella es de Villa Crespo. Chicos, gracias por venir. Bueno, el que quiera empezar, ¿cómo se sintió? Claro, la experiencia. Lindo. La verdad que sencillamente yo particularmente me sentí muy contenta, me sentí oída, me sentí representada. Pero creo que lo que más entusiasmó fue como una mezcla también de ansiedad y nerviosismo, pero lo que más me entusiasmó fue el ver al día siguiente, esto parece un detalle menor, pero no lo es. Estábamos desayunando con mi familia y vi en la tapa de un diario 80% de los jóvenes que estaban empadronados concurrieron el domingo a emitir su voto. Y eso la verdad es que me parece algo absolutamente rescatable, porque se venía, digamos, ya haciendo una campaña de que los jóvenes no estaban interesados en votar, de que a nosotros nos interesa el alcohol, la fiesta. Sí, o que no estaban preparados, me acuerdo que también era otro argumento. Tal cual. ¿No? Y esto me lleva, digamos, como conclusión a relacionarlo con la idea de que el voto joven es realmente un gran reconocimiento a toda esta serie de luchas y movilizaciones que la juventud de a poco fue gestando en pos de no solo remitiéndonos al campo educativo, sino también en pos de construir una sociedad mejor, ¿sí? En pos de generar de alguna manera ese concepto de igualdad o de transformaciones que es algo tan característico en los jóvenes. Catalina. Bueno, yo muy eufórica por votar. Fue así que, como me olvidé el documento, salí de la mesa, metí el sobre y me fui y me empezaron a gritar: te olvidaste el DNI, no había firmado nada. Y bueno, no te preocupes que un candidato se olvidó de ir. De llevarlo claro, eso me hizo sentir un poco más cómoda. Nada, eso también, la sensación de entrar al cuarto oscuro y ver que somos todos iguales, el voto, digamos, calificado, no calificado, preparado, no preparado, mujer de 80 años, adolescente de 16, eso. Esa sensación, y también me puse a reflexionar, digamos, como hacía mucho me parecía una barbaridad que nos den esta posibilidad de ser menor de edad y de votar. Digamos, hace 50 años quizás en Argentina se planteó el voto de la mujer, así que creo con mucha convicción de que dentro de 50 o 100 años ya se va a creer como con total locura de cómo no se dio lugar en algún momento de la historia a adolescentes frente al voto. Personalmente fue una victoria, un logro, digamos. Nosotros ya venimos militando, yo milito personalmente desde los 15, tenemos una participación muy fuerte en lo que es secundarios y en lo que es trabajo territorial, y nosotros como chicos de 15, 16 años participamos en el 2011 haciendo campaña, poniendo el pulmón, haciendo las pintadas, yendo a pegar. Y no tuvimos... a pegar afiches, aclarar. A pegar afiches, seguramente. Y no tuvimos la posibilidad de ejercer un derecho tan clave para un sistema democrático como es ejercer el voto. Se nos negó mucho desde muchos sectores de la oposición principalmente, que durante muchísimo tiempo, durante esos 2 meses previos al 31 de octubre del año pasado, nos decían que no estábamos preparados, nos decían que cómo iban a votar nenes de 16 años, que era una locura, que no estaban capacitados. Nosotros respondimos a todo eso, fuimos con a todos los colegios, fuimos hablando con cada pibe para demostrar que nosotros sí podemos votar, que nosotros tenemos la conciencia para votar y que nosotros tenemos... Y que también los errores que se cometieron con el voto en Argentina no los cometieron chicos de 16 años. Claro. Y eso también nos da una fuerte responsabilidad
a la hora de ejercer el voto. Claro, porque muchos hablaban de eso, ¿no? De la preparación. ¿Cuán preparado está un joven de 16, 17 años para emitir su voto? Y yo decía, bueno, ¿cuán preparado está un adulto, uno no? de 40, 50 años. Es decir, no era un tema que pasaba por ahí. Y más que esto, que al no ser obligatorio, me parece que esto le dio hasta más importancia, ¿no? Que esto que decían ustedes, si ustedes lo mencionaban, el 80% fue a votar y cumplió con ese derecho. Porque es interesante eso, ¿no? Porque el voto es obligatorio en la Argentina, pero no todos tienen la obligación de hacerlo. En el caso de los jóvenes, en la mayoría, siendo obligatorio, vota el 80%, y los jóvenes, no teniendo la obligación de hacerlo, votó el 80%. Quiero preguntarlos cómo vivieron. Se dio un hecho muy particular, ¿no? Que a mí, independientemente de que a algunos le cayó mejor y a otros peor, un joven que era autoridad de mesa, seguramente un poco más grande que ustedes, obviamente, le negó el saludo, yo no sé si para hacerse gracioso o qué, a Mauricio Macri, como que le hizo un oso con la mano. Y yo decía, hay necesidad, digamos, porque independientemente te guste la ideología de Macri o no te guste la ideología de Macri, es un dirigente político, lo votó mucha gente. Digo, ¿cómo vieron ese hecho? Bueno, particularmente creo que fue una maniobra bastante infantil. Creo que tiene su causal en el que claramente comparto, que es bueno que la gestión del macrismo, esto no es nada nuevo, no nos sorprende, cometió atropellos y uno de estos, bueno, fue el abstenerse de votar frente al voto joven y a medida, digamos, si uno hace un raconto de lo que fue el plan de lucha del 2011, del 2012, todas estas causas se vieron reflejadas en el avance que tuvo el macrismo por sobre la educación pública y en otros espectros de lo público también. Me parece aún así que la cuestión de negarle el saludo a un dirigente no cambia el mundo, no cambia las cosas. Hoy en día, afortunadamente, los jóvenes tenemos la posibilidad de hacer política y estamos orgullosos de hacerlo. Estamos orgullosos de hacerlo y me parece que esto es una muestra, como dije antes, un tanto infantil, un tanto inmadura, pero que creo que no es marginal y no viene sola. Claro. Ahora, sería interesante, si quieren, decir a quién votó cada uno y por qué votaron a ese candidato o candidata, ¿no? Si quieren, ¿eh? Sí, boleta completa al PRO, porque así como militar de los 15 también, en diferentes partidos. Y creo también en que se iba a especular mucho, digamos, yo por mí hubiese cortado boleta para participar y darle más porque esta primera instancia sea más fructífera, ya que se presentan estas circunstancias particulares. Y o sea, bueno, ¿pensaste en cortar boleta? ¿No? Sí, totalmente. Lo decidí antes de entrar al cuarto oscuro. Sí. Pero no cortaste boleta. No, boleta. Sí. Porque, bueno, como dije antes, o sea, sabía que se iban a especular con estos números, que se iba a hablar mucho para octubre y bueno, quería que el partido quede bien parado. Aún así creo que entonces los que cortaron boleta, muchos hicieron Michetti diputada y votaron en algún que otro senador de UNEN. Yo creo que ese voto después se va a pasar con la gente que estoy hablando, se va a pasar por completo para el macrismo, ¿no? Yo hubiese hecho lo mismo, pero bueno, con toda la especulación para la lectura de los números, creía que iba a ser más fuerte llegar mejor a octubre. Yo voté lista completa del Frente para la Victoria, diputados, senadores provinciales y concejales, básicamente porque es el proyecto en el cual confío, el cual construimos paso a paso con todos los compañeros todos los días, el cual fue el único que conquistó los derechos que conquistó en estos 10 años, el único que votó a favor de que nosotros pudiéramos ir a votar, el único partido político, el partido político que recuperó YPF, el partido político que hizo entrar a 2 millones de jubilados al sistema. Nosotros creemos firmemente en que estamos en el camino correcto, que faltan un montón de cosas por hacer, pero que no las podemos hacer sin este proyecto político, sin la conducción de Cristina y sin la construcción de un poder popular por parte de nuestro pueblo. ¿Tu caso? Bueno, es medio raro esto porque el voto es secreto, pero está bien. Yo voté a Itaí Hackman como diputado y al Nuevo Más como candidato a senador. Y más que nada porque, bueno, creo que yo la verdad es que tengo una idea que siempre, digamos, de los 13 años, 12 años, junto con el trabajo territorial y con la militancia en el Pellegrini, fue por el camino de la izquierda,
Pero a medida que pasó el tiempo, y esto lo vi con lectura o incluso con ayuda a veces de mi familia, de mis padres o de mis compañeros militantes más grandes, de que la izquierda tiene una tendencia a demonizar al gobierno de turno, ¿no? La asignación de por hijo, no, porque es asistencialismo. La ley de medios, no, porque deja muchísima gente afuera. Y esto a veces genera un aislamiento, ¿no? Aislamiento que hace que la izquierda tradicional, como es el Partido Obrero, nunca haya superado el 5% de los votos en lo que es Capital Federal. Entonces, cuando se presentó esta nueva alternativa, que es Camino Popular, que la conforma Marea Popular junto con otras 3 o 4 organizaciones. Sí, que llevaba a Itaí Hackman, diputados, y a Lozano. Itaí estuvo sentado en el mismo lugar que estabas vos. Sí, hace un par de programas. Y es la alternativa. No, mentira, pero creo yo que realmente es hora de renovar un poco las bancas del Senado, es hora de agregarle esa chispa, esa esencia de juventud a las estructuras políticas que creo que a la mayoría de los argentinos, no me gusta generalizar, pero nos tienen un poco cansados, ¿no? Esto de el agua y el aceite, ¿no? Del kirchnerismo y la oposición. Vivimos en un país que hoy en día está completamente polarizado y que esto hace que se dejen las cosas que realmente nos importan, que es la sociedad en sí misma, que es el amor a la política, la reivindicación a lo que uno realmente, digamos, lucha con amor y con cariño y porque realmente lo cree, ¿no? Entonces, realmente elegí esta alternativa porque lo veo como un incentivo. Lo veo como un incentivo a la juventud y a la sociedad concretamente en sí misma. Chicos, la verdad que un gusto escucharlos, un placer. Y para todos los que decían que no estaban maduros para hablar de votar, bueno, los pudieron escuchar, ¿no? Exactamente, y tenemos testimonios, diferentes vertientes, me parece que es lo válido. Y independientemente del número que uno puede decir, el frío número del domingo, creo que la Argentina debe celebrar que una vez más puede votar, que está esta metodología de las internas abiertas, que es algo que obviamente le falta, y como todo nuevo sistema hay que darle tiempo a que se desarrolle, que crezca, para que lo capitalicemos con este crecimiento que tiene la democracia argentina, que está cumpliendo 30 años y no es ininterrumpido, ¿no? Obviamente, y no es un tema menor. Así que un placer, obviamente, ahora empieza la campaña, ya empezó la campaña. Empezó, sí, con todo. Prepárense, un placer, que pasen buenas noches, ya llega Eduardo Anguita.